A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus con el análisis de los temas más importantes que acontecen en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Un programa que se transmite todos los días jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche con repetición sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Usted se preguntará por qué es que sube tanto el precio de algunos productos en nuestro país. ¿Por qué la inflación en Costa Rica ha crecido a un punto en que, bueno, pues al parecer en lo que llevamos del año ya hablamos de un 8.7, un 9 o un 10% de inflación general y en algunos productos, sobre todo en el campo de la construcción, hasta de un 20, 25 o 30%. De este tema les vamos a hablar hoy. Según expertos a nivel internacional, la crisis en Ucrania por la invasión rusa ha generado escasez en granos a nivel planetario y podría generar una hambruna. Pero no solo es eso, también el alza en los precios de intereses en las tasas básicas pasivas en algunos países como en Estados Unidos son una de las causas que generan este fenómeno. Al igual que los cierres que se dieron en China durante la pandemia para producir algunos productos que importamos y que hoy por hoy, debido a esos cierres, hay escasez y eso aumenta los precios. Veamos la reacción y el análisis que al respecto nos ofrece el especialista Alejandro Barahona, profesor universitario. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado de volvernos a encontrar y tener la oportunidad de abordar temas internacionales, porque muchas veces tenemos la impresión de que lo que nos pasa en Costa Rica nos pasa solo por la situación interna. Y quizás hoy es una de las coyunturas donde es más evidente entender que la mayoría de las problemáticas que estamos sufriendo son de carácter internacional. Eso no quiere decir que el gobierno no pueda hacer lo propio, pero me voy a explicar un poco con esa lógica de ese fenómeno internacional a partir del ejemplo de la inflación. Ciertamente, veámoslo que en el 2020 y todavía 2021, producto primero de la contracción económica que hubo a nivel global. O sea, todos redujimos nuestro consumo porque nos quedamos encerrados, ¿verdad? Muchos también perdieron sus trabajos, pero finalmente ese mensaje de digamos, consumir lo esencial o lo que solamente necesitamos para estar en nuestras casas, desde donde muchas veces trabajamos estudiando y estudiamos, implicó una afectación en términos del mercado. O sea, si hay un menor consumo, por supuesto, entonces en general los empresarios tienden a entonces bajar su producción, diversificarse, lo que sea. Y ciertamente esta demanda también estuvo acompañada de que durante los cierres, caso por ejemplo de China, que usted lo mencionaba, la política china es de cero COVID. Eso quiere decir que cuando ve un brote de COVID en alguna ciudad, cierra la ciudad o cierra los poblados para controlar la propagación del COVID. Eso significa, siendo China nuestro principal centro global de manufactura, que esos cierres no eran solo cierres en términos, por ejemplo, de los puertos, en términos de mercancías, sino el cierre inclusive de la producción. Y la producción no solo de bienes finales, sino de bienes intermedios, bienes que tienen que reexportarse a otros destinos para ensamblarse otras cosas. Pensemos un teléfono celular, una computadora, pero también un carro, un tractor, etcétera. O sea, tenemos también esos elementos de por medio. Por ejemplo, el tema de los chips, fue un buen ejemplo. Hubo una escasez de chips y entonces, claro, eso afecta no solamente, nada hacemos nosotros solo con el chip, ocupamos el chip dentro de una computadora, una tablet, un celular, un servidor, etcétera. Y esto explica que en general se haya disminuido la producción global. ¿Qué sucedió especialmente a finales del año pasado y este año? El efecto rebote. ¿Qué quiere decir el efecto rebote? Bueno, que probablemente muchos de nosotros, como decimos popularmente, pateamos la bola en términos de consumo de muchos bienes y algunos servicios,
porque decíamos, bueno, estoy en la casa, entonces ¿hasta dónde voy a hacer esto? O también gente que había perdido el trabajo, entonces no podía consumir, pero una vez que, digamos, esa situación se fueron, entre comillas, porque no se han regularizado, pero se fueron superando y hubo ese efecto rebote. El efecto rebote, dicen los economistas, que no es una recuperación económica, sino por lo general es la activación de demanda pendiente o demanda dormida, que le llaman un poco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que aquella persona que, por ejemplo, no había cambiado su teléfono celular, ya un poco superando los primeros efectos, los primeros cerramientos fuertes que hubo a nivel económico, empieza a consumir otra vez. Y entonces no es que esté creciendo la economía, sino que hay de alguna manera una actualización de ese consumo que se ha retrasado o que ha estado pendiente. Y claro que eso ayudó a reactivar la economía. Pero entonces ahí viene nuevamente un mensaje para el sector privado de vuelva a producir, porque otra vez se está recuperando, ¿verdad? Y ciertamente esto lo digo porque es cuando también notamos que hubo lo que se llama la crisis de los contenedores, que empezaron a escasear los contenedores, especialmente de China a otros mercados, porque venían los contenedores con mercancía de China, pero no estaban regresando esos contenedores con materia prima o con bienes intermedios a China. Entonces los contenedores estaban quedando en los diferentes puertos. Eso incrementó la escasez de productos en muchos mercados. Y eso quiere decir que cuando escasean, entonces suben los precios. Porque entonces, claro, hay más personas dispuestas a consumir, pero un producto limitado. Y un producto limitado que no necesariamente en el corto plazo se va a aumentar la producción. Y entonces, claro, esto está implicando un aumento de precios a nivel internacional. Pero a esto se suma también el precio de la energía. ¿Por qué? Porque para producir cualquier cosa, pensemos en nuestra casa, ¿verdad? Cuando hemos estado teletrabajando o estudiando desde la casa, se aumenta la factura de electricidad, por ejemplo. Está más tiempo la gente en las casas, usa más dispositivos, etcétera. Abre más veces la refri, entonces también hay un mayor consumo de electricidad. Y este fenómeno del aumento de las energías, no solamente hidrocarburos, sino también el gas, producto de la invasión rusa a Ucrania, ha también tenido una implicación en el aumento de precios. Entonces, hay tanto una inflación producto de una escasez que se ha venido ajustando, pero también porque han incrementado muchos de los costos. Y esto significa que están aumentando los precios, pero no están aumentando los salarios. Y entonces entra el dilema en las familias de decir, bueno, entonces, ¿cómo priorizo el gasto? Y por supuesto que la alimentación es básica, pero algo hay que recortar y viene otra vez una contracción económica. Por eso ya están hablando en algunos mercados en términos de los efectos hacia finales y principios del próximo año que podría darse en términos de ese efecto nuevamente en términos de la contracción económica. Y a esto finalmente le sumamos el aumento de las tasas de interés que se está haciendo precisamente para tratar de reducir la inflación. Y el aumento de las tasas de interés también implica para los empresarios un aumento de costos, ¿verdad? Y esto implica no solo para las familias, sino para los empresarios, que ese aumento de costos, ¿a quién se lo traslada? Al consumidor final, vía precios. Entonces, este aumento que se está dando de precios está golpeando, por supuesto, a la gente con menos poder adquisitivo. Y si además los países están en una lógica de que como nos estamos recuperando, no están actualizando las remuneraciones de los trabajadores, tenemos ahí un cóctel peligroso, a lo cual se une un último elemento, y es que ya se está dando una escasez de alimentos a nivel global, especialmente en la parte de granos, pero no exclusivamente en granos. Entonces, ¿eso qué pasa? Que los granos son precisamente de los alimentos más baratos que consumen más las personas, especialmente las de menor poder adquisitivo. Y si nuevamente, además de priorizar otros gastos, la familia prioriza alimentos, pero además los alimentos suben de precio, estamos a las puertas de una hambruna. Y Centroamérica es el país, además, para terminarla de hacer, más vulnerable al cambio climático. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales. Y eso implica una afectación también a la producción de alimentos que se da en Centroamérica. Y ese es un elemento que, como ustedes ven, tiene una explicación global, pero también regional,
que al final se traduce todavía en una complejidad, en un riesgo mayor a nivel no solo de cada país o región, sino a nivel, yo diría, centroamericano, regional y, por qué no, también a nivel global. Eso lo que nos hace identificar, más allá de la explicación, digamos, económica de la inflación, es que hoy día digamos, producto de la pandemia nos encerramos mucho en términos de nuestra comunidad, de nuestro país, pero a todos les pasó. Y entonces eso trae consecuencias globales, porque fue el mismo fenómeno a nivel global. Claro, es diferente porque no todas las personas en medio de esa tempestad están en el mismo barco, ¿verdad? Y evidentemente un barco con mejores condiciones más grandes se sienten menos los efectos que en un pequeño botecito. Lo que estamos viendo entonces, por tanto, es cómo hoy día, en lugar de estar en una lógica solamente nacional, tenemos que tener una visión mucho más global para efectos no solo de poder atender la afectación en términos de las familias, sino a nivel también de las políticas públicas que los países pueden desarrollar para poder enfrentar y reducir los efectos. Hablo de la inflación, pero vean que dentro de esa explicación de un montón de elementos, la invasión de Ucrania, el tema de los alimentos, etcétera. Y esa es la explicación quizás más importante de por qué hoy día es importante el diálogo, los organismos multilaterales que se habían debilitado en los últimos años desde que Trump había llegado al poder y que necesitan entonces soluciones no solo nacionales, se necesitan soluciones globales, se necesitan soluciones multilaterales en el cual los países también tienen que lograr no solo propuestas, sino la ejecución de muchas de esas políticas a nivel local. Bueno, tal y como nos explica este experto en política internacional, ¿qué tienen que hacer países como Costa Rica o regiones como América Latina para salir adelante en esta crisis de inflación internacional que influye en la inflación interna de cada país? Bueno, buscar acuerdos, llegar a acuerdos, volver la mirada a organismos internacionales que permitan tomar acuerdos donde de alguna u otra forma se pueda paliar momentáneamente este fenómeno que, según dicen expertos, no va a pasar rápidamente. De eso les vamos a hablar después de la pausa comercial. ¿Cuánto podrá durar esta inflación internacional y cuánto podría golpear un país como Costa Rica? El especialista Hugo Fonseca, economista de la Universidad Nacional, nos da esa respuesta después del siguiente consejo. En Combo, todo es más fácil. Pepe Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adelante. Ir siempre hacia adelante es algo que nos caracteriza como costarricenses, pero más como profesionales de turismo. Es algo que hacemos día a día con el trabajo incansable que entregamos a cada turista nacional o extranjero que visita los diferentes espacios y experiencia que ofrece nuestra oferta turística. Y es que a pesar de los momentos difíciles que ha sido los últimos meses, sin la labor, la pasión, el trabajo y las ganas de ir siempre hacia adelante de cada una de las personas como ustedes que conforman el sector, el turismo del país no sería igual. Por eso seguimos avanzando, innovando, adaptándonos y sobre todo enfrentando con emoción el porvenir. Porque juntos, solo hacia adelante podemos ir. Hoy, sigamos juntos impulsando a Costa Rica. Mucha gente se pregunta cuánto durará la pandemia del COVID-19. ¿Se acabó la pandemia o ya esto como que se empieza a pasar la hoja? Pero por otro lado, la guerra en Ucrania, ¿cuánto durará y cuánto podrá afectar esa guerra el precio de los combustibles, del gas o de repente la escasez de algunos alimentos que hacen que suban de precio, como el trigo, por ejemplo? Otros también se preguntan, bueno, esta inflación internacional, esta crisis de los containers, esta escasez de algunos productos a raíz de los cierres que se dieron en China por la pandemia, ¿cuánto podrá durar y cuánto más podrá subir el costo de la vida en los próximos meses? Eso nos lo explica el máster Hugo Fonseca Argüello, profesor universitario de la Universidad Nacional, de la Escuela de Relaciones Exteriores, quien es economista y quien desde ahora nos previene de que al parecer este asunto no se resolverá ni a corto ni a mediano plazo.
hay un proceso inflacionario que le comentamos anteriormente y que se ve sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto de la reactivación económica y del problema con algunos precios de materia prima como el gas y principalmente el petróleo, ¿verdad? Vemos que entonces esto ha permitido una inflación sostenida en los precios. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país líder, ¿verdad? A nivel de adquisición, comercio, trasiego de bienes, servicios, tiene un incremento de la inflación de casi el 8%. Y nosotros al mes cerrado anterior tenemos casi un 8,70. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya hay noticias donde algunos profesores inclusive la Reserva Federal hace unas semanas, inclusive el Banco Central de Costa Rica, también subió las tasas de referencia de los intereses a los créditos y demás. ¿Qué va a hacer esto? Un freno en el mediano y en el corto plazo para la posible o poca o mediana reactivación que tuvimos en el medio de la pandemia cuando se fueron abriendo las restricciones. Entonces, si usted ve y sumamos todos estos elementos y todavía la guerra en Ucrania persiste, es muy probable que el efecto en la economía más bien sea de freno a nivel mundial y a nivel nuestro, porque nosotros al tener una economía tan abierta al comercio y los negocios internacionales, nos va entonces a generar un efecto directo en nuestra estructura de precios. Entonces, ese efecto va a permear en los diferentes sectores y uno de los sectores que más estaban dañados, inclusive en la prepandemia, recordemos que el sector construcción, que importa mucho hierro y otros bienes que no producimos en Costa Rica, tenía una decadencia del 2,5%, inclusive llegó a tener el 10% de caída en la producción a nivel de elaboración de nuevos edificios, casas, y si usted lo ve ahora, lo poco que se ha tenido con la reactivación económica es meramente un proceso de remodelación de casas. Y entonces esto también permiten, ingenieros dicen que el crecimiento en la construcción, en precios, en términos de costo, ha tenido entre un 20 y un 30% de costo. Imagínense que si construíamos una casa con 100 millones, hace 2 años, ahora la construimos con 120 millones. Y entonces esto, pues más bien lo que va, en lugar de activar, es a desactivar este proceso económico y por ende, pues entonces mantenimiento de estos efectos en el desempleo. No se ve corto la reactivación, principalmente porque hay todavía una confusión a nivel económico mundial y nuestro sobre qué van a hacer los actores. ¿Qué pasa con esto, Carlos? Que en economía nosotros tenemos una teoría que dice que se llama las expectativas racionales y que tiene que ver con la psique del consumidor o la psique del empresario, la psique del que quiere emprender. Entonces, al haber una confusión, y súmele a nosotros en nuestro país el traspase de la parte política de un gobierno a otro, donde no teníamos mucha certidumbre de qué era lo que iba a pasar y por dónde iba a ir encaminada la economía, entonces eso provoca en la mente de las personas, tanto de los consumidores, primero, a reducir los consumos. 2, al haber una restricción y no una activación económica, entonces hay también un pensamiento de qué va a pasar a futuro, por lo tanto, entonces yo no voy a invertir ni voy a hacer un emprendimiento hasta que se aclaren los nublados del día. Entonces, eso va a generar en el largo, mediano y largo plazo un efecto de crecimiento muy poco en economía y ya no aquellos 7, 8% que se vio hace un año. Eso fue una reactivación a la pandemia. Entonces, estamos muy complicados, estamos en un momento de pensar mucho y analizar mucho y ver el contexto a nivel económico y mundial. Profesor, el presidente Biden de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un enfrentamiento con los productores de petróleo, porque prácticamente les digo, ustedes están especulando. Y esto viene desde antes de la pandemia, desde antes de la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. Y esto no es una posición nacionalista y esto hay que controlarlo. Ahí tuvieron un enfrentamiento. La pregunta que uno se hace es, ¿qué hay de cierto
o es una reacción propia a unas elecciones prontas que se van a dar en Estados Unidos a mitad de periodo, ¿verdad? ¿O tiene algo de razón el presidente Biden con eso? Por otro lado, hay quienes dicen que, bueno, si bien es cierto, pues Rusia exporta minerales, abonos al agro y es un semillero al igual que Ucrania y ambos exportan trigo y bueno, que es que la guerra ahora tiene los puertos cerrados en Ucrania y los rusos dicen que ellos no lo tienen cerrado, que es que los ucranianos minaron los puertos y por otro lado, las sanciones a Rusia entonces pues evita que Occidente pueda consumir sus productos. Pero bueno, hay quienes creen que también esto genera una gran oportunidad para otros productores de semillas como el trigo, como el caso de Brasil y otros países de América Latina, el mismo Estados Unidos. ¿Cómo ve usted este mar de noticias que a veces como que nos hacen un poco, ¿verdad? Como que cuestionarnos el todo, ¿verdad? Y de alguna manera preguntarnos, bueno, realmente, de verdad lo que está pasando por la guerra de Ucrania, ¿verdad? El otro día escuché al presidente Chávez de Costa Rica decir que el aumento del dólar es porque subió el interés en Estados Unidos, que se está pagando en bonos del tesoro, y que toda la gente está sacando los dólares de aquí y los está mandando para allá porque es muy rentable, entonces eso genera una escasez de dólares. ¿Hay algo de cierto en todo esto? El profesor Hugo Fonseca de la Universidad Nacional, Sí, ¿hasta dónde podemos creer que hay algo cierto en eso? bueno, vamos a ver. Vamos, como dicen, por partes ante una pregunta interesante y complicada de responder porque tiene muchos segmentos. El primer segmento es la especulación de los precios del petróleo. Si bien es cierto, recuerde que cada vez que hay un impacto en los precios, hay un reacondicionamiento económico, y en este caso el reacondicionamiento económico es a nivel mundial. Los países árabes, que son los mayores productores, tienen un efecto muy positivo en ese sentido, y son los que manejan la OPEP. Entonces, dependiendo de cómo abran la llave de producción o la mantengan cerrada, va así a generar un efecto directo en los precios del petróleo. Si bien es cierto, no, crear una fuente nueva de obtención de producción de petróleo no es tan fácil, ¿verdad? Porque conlleva una serie de elementos para poder incrementar la producción. El caso de Estados Unidos hace unos años, cuando hubo la última crisis de subida de precios, esto no va a permitir entonces un efecto que aliviane esos precios en el mediano plazo. Dos, a pesar de que hay una tendencia al alza en el uso de nuevas fuentes renovables, como lo de que es el hidrógeno verde, al cual Costa Rica debería de trabajar, porque estamos con toda la tecnología de desarrollo y además ya Estados Unidos hace una semana dictó una ley que está permitiendo provocar apoyos a empresas del área de ingeniería y otros para desarrollar el hidrógeno verde. Tampoco esto va a permitir un bajonazo en los precios en el corto plazo, pero podría serlo en el mediano y largo plazo. Recordemos algunas metas que se tienen inclusive en Europa, donde en el 2030, 2040 ya todos los carros deberían ser de movimiento utilizando fuentes renovables, en este caso la eléctrica, por ejemplo, o algunas otras fuentes sustituibles a los fósiles. Pero entonces esto no va a permitir una reducción o una presión a la baja en los precios, ¿verdad? Entonces ahí está jugando todavía la OPEP un punto relevante a nivel mundial. Dos, si bien es cierto, el área de los granos reconstituye a partir de la guerra con Ucrania una nueva oportunidad para países como Argentina, Brasil, inclusive el mismo Estados Unidos que usted lo comentaba, y que tal vez Estados Unidos ya tiene una estructura de producción muy alta, ¿verdad? Los países centro-oeste de Estados Unidos tienen ya, son los estados graneros, ¿verdad? Principalmente Kansas, Oklahoma, ya ellos tienen una infraestructura muy creada y no creo que haya un incremento ahí en la producción, salvo algunos beneficios que pueda provocar el clima,
que es otro problema que en Estados Unidos, por una falta de incentivo a la reforestación, pues tampoco tiene un efecto muy positivo en la efectividad. Pero pueda tenerlo Brasil y principalmente Argentina, que es la que produce los granos que podrían sustituirlos, que el granero de Europa, que es Ucrania, y en parte Rusia. Entonces ahí no veo una reducción en los precios, veo más bien un efecto de estancamiento o de crecimiento en los costos de estas materias primas a nivel mundial. Mientras se hace también el reacondicionamiento de todos estos nuevos actores, o por lo menos que incrementen su efectividad. Y bueno, esto genera un complejo mayor porque los efectos en economía pues no se van a ver ni a corto plazo y quizás tampoco tan a mediano plazo. Más un efecto en China, donde efectivamente todavía están reconstituyendo la parte de las navieras. Entonces, todos estos precios, más sumado el efecto de más bien el freno a la activación económica en Estados Unidos para frenar la inflación, va a provocar entonces un efecto directo sobre nosotros, ¿verdad? Y de hecho, como usted lo mencionaba, sí, efectivamente las tasas de referencia para créditos y demás que se dan a través de la Reserva Federal en Estados Unidos, a pesar de que se suben un poco, andan rondando el 3% y tampoco es rentable versus lo que nosotros tenemos aquí. Tal vez muchos de algunos que les gusta comprar esos bonos, lo que hacen es por disminuir el riesgo país y comprar esos tipos de bonos a 30 años, pero que lo que les va a pagar es un 1%, un 2%, creo que es 2.20 lo que está por ahora, por ahí anda. Y eso en efecto, digamos, a nivel rentable no es tanto lo que se ganan, sino más bien a nivel de riesgo financiero, riesgo país, versus lo que nosotros tenemos aquí, que es un déficit exageradamente grande. Tal y como ustedes acaban de escuchar, tenemos que prepararnos para enfrentar esta inflación interna en Costa Rica y ver de qué manera, haciendo política pública, podemos bajar un poco esta inflación. Pues lo que viene desde afuera no se va a resolver a corto o mediano plazo, entendamos, ni durante este año ni el próximo año, o de repente cuando en los próximos 3 o 4 años. Así las cosas, a tomar acuerdos en serio en política interna, a sanear nuestras finanzas públicas, a mejorar nuestro crecimiento económico y de alguna forma intentar bajar la inflación utilizando nuestras propias armas, las que tengamos. Pero por otro lado, el país en política internacional debe buscar acuerdos en foros, en organismos. ¿Para qué? Para hacer que este fenómeno internacional afecte lo menos posible a países pobres o de renta media como Costa Rica. Vamos a ir a un consejo y ya casi venimos con otro tema de interés para usted. En Combo todo es más fácil. Pepe Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adelante. Ir siempre hacia adelante es algo que nos caracteriza como costarricenses, pero más como profesionales de turismo. Es algo que hacemos día a día con el trabajo incansable que entregamos a cada turista nacional o extranjero que visita los diferentes espacios y experiencia que ofrece nuestra oferta turística. Y es que a pesar de los momentos difíciles que ha sido los últimos meses, sin la labor, la pasión, el trabajo y las ganas de ir siempre hacia adelante de cada una de las personas como ustedes que conforman el sector, el turismo del país no sería igual. Por eso seguimos avanzando, innovando, adaptándonos y sobre todo enfrentando con emoción el porvenir. Porque juntos, solo hacia adelante podemos ir. Hoy, sigamos juntos impulsando a Costa Rica. Otro tema importante que, bueno, tiene que ver con política internacional, pero que afecta a Costa Rica o que tiene que ver con Costa Rica, está relacionado con lo que ocurre en Nicaragua y también en Colombia. En Nicaragua porque el presidente Ortega pues, le pide a su parlamento cada 6 meses la aprobación de tropas extranjeras, sobre todo rusas y cubanas.
y esto pues causa temor al nuevo gobierno de Costa Rica. Pero por otro lado también en Colombia, pues por primera vez en la historia gana las elecciones un presidente de izquierda. ¿Cuánto podría afectar estas dos situaciones a nuestro país? Ambos países son vecinos, colindamos con Colombia en el mar y con Nicaragua por tierra y por mar. Y aún con esas diferencias ideológicas, podría ser que Costa Rica pueda mantener una buena relación con ambos gobiernos, con el de Daniel Ortega, que pareciera ser una dictadura, un régimen dictatorial, y con el del señor Petro, Gustavo Petro en Colombia, que es un presidente socialista, pero algunos consideran de que no es de ese socialismo al estilo de Maduro o de Ortega, o al estilo cubano, ¿verdad? Sino que es un socialismo un poco más abierto, más humanista, más progresista. Bueno, a continuación estas respuestas nos las ofrece con una disertación muy lúcida el profesor universitario Carlos Cascante Segura. Él, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, nos explica que Costa Rica puede mantener una buena relación con ambos gobiernos. La ideología no tendrá obstáculo para poder mantener esa buena relación y que es lo que más conviene a nuestro país y no buscar confrontaciones o algún tipo de, ¿por qué no decirlo así?, de distanciamiento simplemente por un aspecto ideológico. Veamos. De lo contrario, volveríamos a las épocas de la guerrilla, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que en Colombia, sí. Y la mira, volver a ir a la montaña. Totalmente. Y tenés que tener en cuenta una cosa. Petro llega con unos problemas gigantescos. Llega con un Congreso en que es minoría. O sea, en el Senado colombiano es la fracción más grande, pero de 105 senadores tiene 17. Claro. Y en la Cámara de Representantes no es ni siquiera la fracción más grande, es la segunda más grande, pero ninguna fracción tiene capacidad de tener mayoría si no hace alianzas. Entonces, Petro llega con todos los controles posibles que tiene el Estado colombiano a gobernar. Claro. Y con unas expectativas de su base muy altas. Entonces, Petro no puede darse el lujo de ser un presidente, como muchos lo critican, cabezadura, que muchos han dicho, las principales críticas que hacen los colaboradores de Petro es que Petro es cabezadura. Nunca han dicho que es antidemócrata, han dicho que es cabezadura, terco, como muchos presidentes que hemos tenido en nuestro país. Petro no se puede dar el lujo de ser cabezadura porque fácilmente puede ver su gobierno acabado muy rápidamente. Así es. Y también, Carlos, perdóname, hay una cosa para valorar muy bien hacia dónde va un gobierno en términos a su deseo de quedarse. Uno tiene que ver, si un gobierno propone una reforma constitucional con la idea de establecer reelección, ahí ya sabemos que vamos mal. Ahí ya. Él ha dicho que no se quiere reelegir, pero ahí no sabemos si puede cambiar de opinión. Exactamente. Entonces, una de las cosas que yo valoro mucho, por ejemplo, de otros casos cercanos, de autoritarismos cercanos que tenemos, como el caso de El Salvador, es que yo no me quiero reelegir, dijo Bukele, cambió la constitución y ahora se va a poder reelegir. Sí, entonces ahí es donde uno valora de veras si hay un interés democrático en el proceso, ¿verdad? Y ahí el problema, ¿verdad? Así es. Ahora, más allá, si la Constitución ya tiene lista la reelección y la persona se quiere reelegir, lo está haciendo por los canales democráticos. Veamos en el segundo mandato, como quiso hacer Evo Morales, de volver a establecer la posibilidad de reelección, que fue lo que hizo Evo Morales a través del Tribunal Constitucional Boliviano, ese afán de reelegirse. Entonces, yo creo que eso tenemos que analizarlo más que el candidato sea de izquierda o de derecha. Es ese verdadero compromiso con las formas democráticas, que es realmente donde uno ve si estamos ante un demócrata o si estamos ante un autócrata. Póngale el color que quiera. Así es. Estamos compartiendo con el profesor Carlos Cascante Segura, profesor universitario en las universidades nacionales de Costa Rica, ¿verdad, profesor? Sí, señor.
Él es especialista en política y en política internacional, ¿verdad? Profesor, dejando a Colombia un poco a un lado y pasando a Nicaragua. Vamos a ver. En Nicaragua, pues todos tenemos claro que pues Ortega se ha enquilosado en el poder, se cuestiona un poco el tema de si los procesos internos electorales en nicaragüenses son democráticos o no. Hay un grupo ahí de presos políticos que el presidente Ortega pues no libera, de los que se ha dicho que son presos políticos y que en realidad no son criminales, que no, supuestamente que no tuvieron un juicio justo y que simplemente su pecado puede decir que aspiraban a ir a una elección a enfrentarse al presidente a Daniel Ortega Saavedra. Y bueno, todo lo que podamos pensar, bueno o malo, en Nicaragua, porque yo también, por otro lado, siento que Ortega ha tomado decisiones interesantes a nivel de política social y me deja la impresión de que ha mantenido un cierto status quo con una cierta clase que a él, pues, con él tiene empatía, donde me hablan de que ha habido una cierta reforma agraria, más o menos seria, una cierta distribución de riqueza, el país está creciendo por encima de lo que crece Costa Rica, es un país que no tiene déficit fiscal como el nuestro, ni una deuda externa como la nuestra, que da miedo, ¿verdad? Pero bueno, de un pronto a otro, el presidente Ortega dice que se ocupa que urgentemente en el Congreso se apruebe el ingreso de tropas rusas. Dice que también de tropas gringas, yo esa parte no la entendí, y también latinoamericanas. Nicaragua es un país soberano y puede tener las tropas si quieren los países que le dé la gana, me parece a mí, ¿verdad? Lo que llama la atención es eso de que urgentemente y en un momento en que hay conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, y bueno, esto pues ha hecho pensar a muchos de que de alguna manera pues podría interpretarse como que Nicaragua se presta a un juego geopolítico para presionar a Estados Unidos. Y hay otros como el presidente nuestro Chávez que también pues, yo no sé si es que tiene rusofobia o qué es el asunto, pero se muestra preocupadísimo porque dice que podría el ingreso de tropas rusas poner en peligro la estabilidad de la frontera nuestra con Nicaragua. Usted como internacionalista, ¿cómo ve este asunto? O sea, ¿realmente lo de Nicaragua es para preocuparnos o no? ¿Y cómo interpretar a Ortega? ¿Cómo interpretar esta decisión política que toma en un momento interesante a nivel internacional, que pues a todos nos tiene un poco confundidos? Pongo dos contextos, Carlos, que me parece importante para comprender esta solicitud. Primero, que cada 6 meses se produce un igual. O sea, el gobierno de Nicaragua solicita a la Asamblea Nacional la autorización para el ingreso y mantenimiento de tropas de diversos países. De hecho, en Nicaragua en este momento hay agregados militares rusos, preparadores militares rusos, inteligencia rusa y cubana. Eso, digamos, ha sido la norma en Nicaragua. Entonces, no está pidiendo algo que no haya pedido antes. Número 2, ¿en qué momento sale a la prensa esto? Y ahí es donde uno dice, Ortega sabe cómo jugar. Ortega, la gente piensa que lo ningunea, lo trata mal, y no sabemos que es un tipo brillante para estos juegos de la política. Lo hace en plena cumbre de las Américas. Como, ok, Estados Unidos está haciendo su cumbre. Vean, yo tengo negocios con la Federación Rusa, para que ustedes vean quién soy yo. Genera que la prensa explote la noticia. Ortega en prensa. Él ocupa eso. Segundo elemento, se discutía en Estados Unidos la imposición o el aumento de las sanciones a Nicaragua. Entonces, señores, piensen bien las sanciones que me van a meter, porque vean lo que estoy haciendo. Y especialmente en ciertos ámbitos de la política estadounidense, pues estas precisiones no se conocen. Entonces, Ortega sabe qué es lo que está causando. Finalmente, siempre los Estados Unidos aumentaron las sanciones y metieron una sanción quirúrgica
contra una empresa nacional, una empresa pública nicaragüense que es la encargada de la explotación del oro, que se considera que es una de las grandes fuentes de riqueza del régimen, especialmente de la familia presidencial. Pero el fantasma de una imposición que excluya a Nicaragua del CAFTA, que es, digamos, el sueño de algunos opositores al gobierno de Ortega, no se produjo. Es decir, yo creo que Ortega sabe medir con mucha claridad ese tipo de televisación de su agenda política. Yo no creo que estemos en peligro de una invasión de Nicaragua. Primero, porque la invasión de un país es bastante cara. Segundo, porque el ejército de Nicaragua está diseñado no para invadir países, sino para sojuzgar a su población. Y tercero, es una aventura de la cual no sabe cuál va a ser el resultado. Lo que sí le sirve a Ortega es que el presidente de Costa Rica salga con una voz de desesperación diciendo que va a hablar con todos los socios para proteger a Costa Rica de una posible invasión con Nicaragua, luego de haber dicho que quería poner embajador en Nicaragua, y que después salga el ministro de Relaciones Exteriores diciendo, bueno, es que ya averiguamos, y nos dimos cuenta que eso lo hacen siempre, y entonces ya conversamos y no hay esa impresión. A mí me parece que la reacción del presidente fue muy volátil. O sea, antes de salir a dar esas declaraciones, creo que lo primero que debió haber hecho es hablar con los diplomáticos costarricenses en Managua y preguntar, ¿cómo está esto? Dígame, infórmeme, porque para eso los tenemos ahí. Entonces, a mí me parece que esas declaraciones del presidente no fueron afortunadas, me parece que tenía que mantener más la cordura y la mesura del carácter. Sí, a mí la impresión que me dejó las declaraciones de Chávez es que tenía información de inteligencia de que el país corría y corre peligro. O sea, sí, pero incluso si tenés esas declaraciones de inteligencia, sos más comedido a la hora de manejar el asunto. O bien jugar la carta de decir, vean, esto es lo que yo tengo de información, exponer la información para validar el plan que en teoría tenía Nicaragua, porque eso fue lo que dejó entrever. En realidad yo creo que esta administración está en un proceso normal de calibración de las relaciones con Nicaragua, que en otra ocasión lo hemos hablado, Carlos, que manejar la relación con Nicaragua no es fácil, desde afuera se ve muy fácil, vamos a desanjuanizar el río, me acuerdo de Laura Chinchilla, vamos a desanjuanizar la relación, perdón, Laura Chinchilla, vamos a tener buenas relaciones cordiales con Nicaragua, Luis Guillermo Solís, y ya cuando toman la silla y empiezan a llegar los informes, se dan cuenta que no es tan fácil, que hay que tener un proceso de calibramiento. Entonces yo noto en el gobierno actual que eso está en un proceso. Vamos a ver cuánto dura el calibramiento de las relaciones con Nicaragua. Tomando en cuenta, Carlos, que tenemos ya bastante tiempo desde la explosión del COVID, de que el tránsito en frontera está muy bien, que el comercio entre Costa Rica y Nicaragua sigue pujante, aumentaron las exportaciones de Costa Rica hacia Nicaragua el año pasado, la inversión de empresas costarricenses en Nicaragua, la Dos Pinos, por ejemplo, sigue firme. Entonces, yo creo que las relaciones están en una etapa de tranquilidad. Bueno, o de repente el presidente Chávez es otro escenario. Tal vez le serviría algún tipo de distracción con Nicaragua, ¿verdad? Para apelar al nacionalismo y mantenernos a nosotros distraídos. Es que eso es lo que a mí me preocupa, que es como, bueno, generemos un poquito de crispación en que el costarricense se preocupe no de Nicaragua, que no se preocupe de los problemas que lo acucian y que se preocupe de Nicaragua. Eso, esperamos que eso no sea el tono, sino que sea propio de la inexperiencia del manejo de estas relaciones. Pues también los presidentes y los ministros de relaciones tienen curvas de aprendizaje. Sí, así es. Ahora, profesor, finalmente, si el día de mañana, por alguna razón, Estados Unidos toma la decisión de sacar a Nicaragua del CAFTA, ¿cuánto nos podría afectar a nosotros? Depende de la reacción que Nicaragua tenga. Te lo pongo en el plano jurídico.
Nosotros seguimos exportando a Estados Unidos en una relación bilateral con el esquema CAFTA. Nicaragua exporta a los Estados Unidos e importa bajo un esquema bilateral CAFTA. Es decir, si los Estados Unidos vienen y sacamos a Nicaragua del CAFTA, que no lo van a hacer, porque los daños sobre la economía nicaragüense serían tan grandes que provocarían una enorme cantidad de migración. Y el migrante nicaragüense ya está viendo más al norte, no tanto hacia el sur. Creo que Nicaragua podría tomar medidas muy serias como bloquear todo el comercio centroamericano, cerrando fronteras. En un intento, ¿verdad? Porque los países como Costa Rica vayamos a los Estados Unidos y le digamos, ábralo porque si no nos va a matar a nosotros. El 70-80% de lo que nosotros mandamos por tierra es por Nicaragua. Nuestro tercer gran socio comercial cercano a la Unión Europea es Centroamérica. Entonces, si a nosotros nos cierran por tierra, Carlos, es muy complicado. Algunos hablan del tránsito a través de ferry por El Salvador, pero eso no te sostiene todo el comercio que es por tierra, te sostiene una pequeña parte. Y hay muchas presiones de los transportistas centroamericanos de que si eso avanza, eso les va a encarecer mucho su traslado, porque no es lo mismo andar por tierra que pagar un flete por Caribe, por mar, perdón. Entonces, hay una serie de elementos que hacen que esa opción pueda ser útil, pero no sustituir el tránsito por tierra. Entonces, mantener una relación, no te digo cordial con Nicaragua, profesional con Nicaragua, estable con Nicaragua es muy útil. Ahora, claro, aunque perdóname. No depender tanto de ese tránsito terrestre, ¿verdad? Porque ese tipo de regímenes no son de confianza, ¿verdad? Lo que le pasa. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que el tránsito por ferry no te sostiene todo lo que sale por tierra, ni todo lo que ingresa por tierra. Y el encarecimiento de precios para los costarricenses sería brutal. Sí. Si ahora estamos en una espiral inflacionaria con el transporte por tierra cerrado por Nicaragua, el panorama no es el más adecuado. Me parece que por ahí han dado un poco la visión inicial de la administración, de que no podemos estar peleando con Nicaragua, porque los efectos en el mediano plazo pueden ser muy malos para Costa Rica, me parece. Y creo que es un acercamiento correcto. Así es. Pero habrá que ver cómo calibran esa relación. Por cierto, Carlos, ya un elemento que con Colombia y Nicaragua para Costa Rica es fundamental. Para Costa Rica, más allá del gobierno que está en Colombia, esa relación es clave en materia de seguridad. Y yo espero que se maneje con pragmatismo, como se quería manejar la relación con Nicaragua. Por otra parte, Petro, en noviembre del año anterior, producto de las elecciones en Nicaragua, Petro dijo que él no reconocería al gobierno de Daniel Ortega porque es un gobierno corrupto y es un gobierno dictatorial. Habrá que valorar y habrá que estar atentos a ver si Petro mantiene lo que dijo como senador en este momento en que es presidente. Ese va a ser un elemento fundamental para valorar el talante del gobierno de Petro. Sobre todo por la resolución de la Haya, ¿verdad? Y el interés de Nicaragua, reclamo por la isla San Andrés. Eso va a pesar sobre los gobiernos colombianos, es decir, es un elemento que va más allá del gobierno, es una cuestión de problema de Estado. Ya veremos, ojalá. Bueno, aunque no hay que ser así, ya veremos. Yo creo que lo importante es que llegue a un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Somos todos latinoamericanos. Profesor, muchas gracias. Yo no sé si quieres hacer una reflexión final sobre alguno de estos dos temas, Nicaragua o Colombia, sí, pero ¿verdad? Sí, Carlos, yo siempre quiero dar un mensaje porque se ha vuelto muy popular el envío del mapa con una parte roja y con una parte azul. Y eso me recuerda mucho al enfoque de Guerra Fría. Yo siempre le digo, no, está bien, mande el mapa, pero por favor cámbieme los colores y dele matices a los colores. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un mapa, en el caso de Nicaragua, no pondría rojo, pondría negro.
en el caso de Venezuela también pondría negro, y en el caso de Cuba también pondría negro, porque realmente esas no son, eso es lo que tienen de izquierda, es el nombre, pero se comportan completamente contra los valores que defienden partidos de centro izquierda democráticos. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y también cuando veamos el rojo, cambiémosle el rojo, porque no es lo mismo hablar de López Obrador en México que lo que va a hacer Petro en Colombia, lo que es Pedro Castillo, lo que es Gabriel Boric. Tienen diferencias, no son iguales. Y lo mismo le digo de las derechas. No es lo mismo la derecha en el Ecuador que la derecha en Guatemala. Entonces, tratemos de evitar caer en esos esquemas de blanco, negro, sin tonalidad, porque entonces perdemos la noción de la realidad. Y peor aún cuando, inclusive para un encuentro a nivel internacional, volvemos al tema de las ideologías, ¿verdad? Esto de las cumbres de las Américas a mí me dejó sorprendidísimo, y eso coincido con el expresidente Laura Chinchilla, ¿verdad? Que en Latinoamérica, no sé por qué, pero seguimos volviendo la mirada a temas ideológicos, ¿verdad? Y las ideologías deben de pasar a un segundo plano. Aquí podemos ser de derecha, de izquierda, del centro, socialistas o capitalistas, o como queramos verlo. Lo importante es, como usted decía, si hay un respeto a procesos electorales democráticos, ¿verdad? Y lo otro es cómo nos vamos a poner de acuerdo para tomar decisiones y resolver los grandes problemas de la región. Correcto. En Latinoamérica estamos décadas atrás en eso. Estamos en los 90, ni los 90, los 80. Todavía seguimos viendo el mundo con el esquema de la Guerra Fría. Sí. Y no nos dimos cuenta que eso ya pasó hace rato. Hace rato pasó y aquí no ha llegado toda esa información. Mira, entonces, si no vas a tener relaciones con gobiernos que se dicen de izquierda, bueno, rompamos relaciones con la República Popular China. Sí. Que izquierda, no, ¿verdad? Que izquierdista. No, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y bueno, en la República Popular China sí hay un partido único. Sí, entonces, sí, porque ahora inclusive hasta los rusos se enojan cuando les dicen izquierdistas. A mí me llama la atención. No. Cuando uno conversa con un ruso o veo entrevistas que les hacen, pero ¿por qué nos dicen comunistas? En Rusia no, todo el mundo es comunista. Sí, Putin no es así. Entonces vivimos con esos esquemas y no vemos la realidad. Tenemos nuestros anteojos sucios para ver la realidad. Tenemos que cambiar de anteojos para comprender mejor la realidad. Estamos en ese problema que los que usamos anteojos tenemos cada año, que tenemos que adecuar el anteojo para entender lo que está pasando. Y hay la importancia de compartir con personas como usted de la academia, ¿verdad? Para llevar esta información a las poblaciones y que no se quede solo en las aulas, en los estudiantes, ¿verdad? Y entre profesores, sino que esto pues irlo publicando, irlo comentando de alguna forma y generando opinión también en las redes sociales, ¿verdad? Para entender que hay toda una dinámica de política exterior que cambió desde hace mucho rato, más allá de la Guerra Fría de la izquierda a la derecha. Y que la gente se cuestione, que no esté de acuerdo con uno, eso es muy bueno, pero que se cuestione, digamos, los lugares comunes a los que siempre volvemos. Muchas gracias, profesor. Como siempre, riquísimo conversar contigo. De verdad que eres toda una autoridad. Y siempre que te veo en tele recuerdo ese tipo de ratos que compartimos para que la audiencia tenga la oportunidad de percatarse de todos estos detalles aquí que tenemos, inclusive estamos en una cabrera en Upala, ¿verdad? Que es fronterizo con Nicaragua, para que tengan tranquilidad, no piensen que los van a invadir o algo así por el estilo. Muchas gracias, profesor, y suerte. Para servirle, Carlos. Buenas tardes. Estamos compartiendo más contigo. Gracias y que tengas un buen día. En Combo, todo es más fácil. Pepe Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adelante.
Ir siempre hacia adelante es algo que nos caracteriza como costarricenses, pero más como profesionales de turismo. Es algo que hacemos día a día con el trabajo incansable que entregamos a cada turista nacional o extranjero que visita los diferentes espacios y experiencia que ofrece nuestra oferta turística. Y es que a pesar de los momentos difíciles que ha sido los últimos meses, sin la labor, la pasión, el trabajo y las ganas de ir siempre hacia adelante de cada una de las personas como ustedes que conforman el sector, el turismo del país no sería igual. Por eso seguimos avanzando, innovando, adaptándonos y sobre todo enfrentando con emoción el porvenir. Porque juntos, solo hacia adelante podemos ir. Hoy, sigamos juntos impulsando a Costa Rica. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!